en el aula virtual? ¿Están ahí? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, buenas tardes, chicas, chicos acá. Vamos a continuar con la integral. Por lo que veo acá en el pizarrón ya han empezado con algunos métodos de integración. No sé si ustedes empezaron por eso ya. Todavía no. Entonces a ver si a la mañana. Voy a compartir la pantalla. Oh, no veo, che. Bueno. Habíamos dicho que íbamos a un poco redondear el circuito íntegro diferencial, que es un pequeño algoritmo, de alguna manera, que vinculaba el proceso de derivación e integración y aparentemente los presentaba a uno como opuesto del otro o uno deshaciendo lo que hace el otro, ¿no? Un poco vamos a discutir esa relación particular, peculiar hoy que hay entre la integral y la derivada, porque realmente parecen uno el opuesto del otro, pero en un ratito vamos a ver que hay que tener cuidado porque no es tan así. Pero repasemos un poco cómo llegamos hasta acá. En general, y sobre todo para nosotros que usamos a la matemática como una herramienta para resolver problemas de naturaleza física, biológica, química, el dato por donde vamos a empezar nuestro caminito para poder interpelar al sistema que estamos estudiando y sacar conclusiones al respecto, es a partir de la velocidad de ese proceso, ¿no? Que va a ser la famosa función que vamos a integrar. ¿Por qué? Porque si conociésemos la función que directamente vincula las magnitudes de interés, todo esto no tiene sentido. Como les dije el primer día que nos encontramos, si yo quisiese calcular el cambio total en la magnitud directa y conozco la función que define la magnitud directa, volumen, masa, la que sea, el cálculo del cambio total es tan fácil como imágenes al principio y al final del proceso, ¿no? Se supone que eso en la vida real no es un dato, y de hecho no es así. Van a ver, a medida que se adentren en sus carreras y empiecen a ver las materias de tipo cinética química, bioquímica, farmacocinético, por el camino que cada uno elija, que el dato experimental que ustedes recogen de un sistema en general es la velocidad o la variación de ese sistema con el tiempo. Y a partir de ahí, con estos modelos y otros un poco más sofisticados, uno puede encontrar cómo se vinculan las variables directas, de la cual no tenemos conocimiento explícito. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante que compremos esta idea porque es el punto de partida de la teoría que vamos a construir hacia adelante y lo que tenemos que entender. ¿Está bien? No es solamente interesante, si quieren, desde el punto de vista matemático puro, sino que es el ABC para construir modelos que ustedes van a desarrollar cuando no solamente estudien las asignaturas que van a estudiar, sino que si se dedican a su profesión, van a tener que también proponer modelos para entender los fenómenos que están estudiando, para buscar cambios en lo que ya está establecido, y de esa manera tengan las herramientas, esperemos, para poder hacerlo. Bien, aquí viene esta historia, que entonces el dato es este, que está acá, la función que está por acá arriba, que va a ser supuestamente integrable, que habíamos visto, que para que la función pueda ser integrable, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué le tengo que pedir a la función velocidad que quiero integrar? Para poder llevar adelante el proceso de integración, ¿qué le tengo que pedir? Una sola cosa. Que sea continua, constante no, continua en constante en el caso particularísimo de continuidad, que sea continua en el intervalo sobre el cual llevo adelante el proceso de integración que llamemos de A hasta B, arbitrarios A y B. ¿Está bien? Dijimos, el proceso de integración, si la función es continua, va a poder hacerse siempre. Es decir, voy a poder llevar adelante voy a definir una partición, voy a definir los subintervalos, voy a calcular las aproximaciones o los cambios parciales, voy a calcular el cambio total y voy a proponer teóricamente el límite cuando la norma de la partición tienda a cero de ese cambio total y me va a dar el cambio total o la integral definida.
El tema era, que estuvimos discutiendo ayer, tenemos que encontrar un camino alternativo que de una manera sencilla nos dé una ecuación matemática sencilla que permita realizar aquel cálculo del límite de una manera fácil. ¿Está bien? Y el desafío de ayer fue encontrar ese camino alternativo, y el camino alternativo lo encontramos. Y consiste en una serie de pasos muy fáciles de reproducir o de repetir. Es tomar la función dato, velocidad, e imaginar, primer teorema fundamental del cálculo, que la función integral sobre la cual que voy a usar para hacer el cálculo de la integral es que la derivada de la función integral es la función dato, ¿no? Ese es el primer punto. Primer teorema fundamental del cálculo integral. Dado una función continua en intervalo AB, entonces la derivada de la función integral es esa función. ¿Está bien? Punto, que es el primer paso que tenemos acá. Ese dato o ese hecho teórico fundamental nos permite recorrer el circuito al revés. Es decir, en vez de hacer toda la partición, el límite y demás, hacemos mucho más fácil. Decimos, bueno, sé que si la función es integrable, la función velocidad es integrable, debe coincidir con la derivada de la función integral que estoy buscando. Entonces, después, por prueba y error, me imagino qué función integral, su derivada es la función dato. ¿Está bien? Parece un trabalenguas, pero no es un trabalenguas, porque cada símbolo tiene su sentido en esta historia, ¿no? Y entonces veníamos por este lado. Teníamos la función dato, decíamos que esa función dato tiene que ser la derivada de la función integral que estoy buscando. Por prueba y error encontrábamos no una, y acá venía la historia, sino un montón de funciones, ¿no?, que se ajustaban a ese requisito, ¿no? ¿Y cómo eran todas esas funciones? Eran todas iguales, salvo en una constante. Teníamos el conjunto de primitivas. De todo ese conjunto de primitivas, una, y solo una, es la función integral que estoy buscando, ¿no? ¿Y cómo encontrábamos esa función integral que estaba buscando? Usando el famoso punto de control que está allá. Hay un dato que siempre se va a verificar independientemente de cualquier contexto que estemos estudiando. ¿Cuál es? La función integral evaluada en el extremo inferior de integración, ¿cuánto me tiene que dar? 0, exactamente. La función integral evaluada en el extremo inferior de integración me tiene que dar 0. Y a partir de ese dato, que es el punto de control, ¿no?, nosotros podíamos cerrar el circuito. ¿Está bien? Proponíamos la conjunto de primitivas, que está con todas sus constantes, y de todas esas rescatábamos la que necesitábamos, la que explicaba específicamente el proceso nuestro usando el punto de control. Y nos quedaba entonces que la función integral tenía la forma general P de X más K asterisco, esa K asterisco específica que calculábamos usando ese punto de control. Ahora vamos a hacer un ejemplito numérico, otra vez como para sentar la idea, pero este es el procedimiento. Si queremos ordenarlo de una manera más simplificada, es el que tenemos acá, ¿no? El proceso alternativo entonces para el cálculo de la función integral f es primero proponer una p asterisco que va a coincidir con la función dato velocidad, ¿está bien? Por prueba y error vamos a proponer una función p cuya derivada sea la función dato, ¿no? Voy a proponer una función p cuya derivada es la función dato, pero al hacer eso, en verdad, hay un montón de funciones que pueden ser su derivada de la función dato. Y es muy sencillo de comprobar, es intuitivo, ¿no? Porque si derivamos esto, ¿no?, si yo derivo P, toda esta estructura de funciones, ¿qué va a quedar? Y va a ser P'X más la derivada de C. ¿Y cuánto es la derivada de C? 0. Entonces, por eso hay tantas como infinitas, porque todas esas se ajustan a lo que pide el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, cuando busco una, en verdad estoy buscando infinitas. Pero son infinitas muy particulares, porque son muy parecidas entre sí, salvo por la constante de escala. Pero esa constante de escala es clave, porque es la que me permite ajustar el extremo inferior de integración. O sea, está claro que esa constante va a estar sujeta al extremo inferior de integración que eligiéramos, como vimos ayer. Bueno, entonces para rescatar de todo ese conjunto de primitivas la que nosotros precisamos, usábamos el punto de control. Es decir, hacíamos eso, ¿no? ¿Qué decíamos? Integrábamos. Sabemos que la función integral que estoy buscando evaluada en 0 tiene que ser 0, ¿no? Y esto es lo mismo que pedir que la primitiva, ¿no?, en 0 más c sea 0, ¿no?
Y de ahí entonces decíamos que C tiene que ser igual a la primitiva en 0. Está bien, pero ¿quién me dijo? ¿Quién me obliga que 0 sea el extremo inferior? En verdad puede ser cualquier extremo inferior. Entonces le ponemos A. Yo sé que la función integral evaluada en A tiene que ser 0. Lo mismo que la primitiva evaluada en A más la constante tiene que ser 0. Entonces, de ahí, C, la constante K asterisco C, que explica el proceso de integración en el contexto dado en donde el extremo inferior es A, siempre va a ser la primitiva en A. ¿Está bien? Evaluada en A. Y ahí terminábamos. Y ahí terminábamos la historia. Este resultado final, en donde esta K asterisco, en definitiva, siempre va a ser P en A, es lo que se condensa en la famosa regla de Barrow, que es el corolario del segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Está bien? Porque esa K asterisco siempre va a ser P en A, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Es clave que se entienda eso porque va a simplificar mucho el razonamiento y el proceso de cálculo. Si esa K asterisco es siempre P en A, entonces el Barrow, o sea, la función integral siempre va a ser la primitiva que encuentre evaluada en X, es decir, hasta donde quise integrar, menos esa misma primitiva evaluada en A. ¿Está bien? Y el segundo teorema de Barrow dice que si X es igual a B, o si X en verdad es igual a lo que sea, la integral de f de t diferencial t entre A y B va a ser la primitiva evaluada en B menos la primitiva evaluada en A, y esa notación típica que se usa, que es la primitiva de t, y se pone al final esa barrita vertical, en donde ese sujeto se pone en los extremos, el extremo inferior y el extremo superior de integración. ¿Está bien? Lo que quiere indicar esto es que estoy delante esta cuenta, ¿de acuerdo? Esto me pide que haga esta cuenta. ¿Está bien? Buenísimo. Si está claro, vamos a pensar un problemita de cómo opera esto en la realidad ahora que tenemos toda la terminología completa. Esto es lo mismo. Bien, antes de ir allá, no. Sí. Antes del problemita necesito incorporar una nueva idea para que el problemita le saquemos más jugo. ¿Cuál es la nueva idea? Y la siguiente. Claro, cuando nosotros pensamos el circuito al revés y proponemos la primitiva que pueda explicar el proceso de integración, es decir, la primitiva es una ecuación matemática sencilla que me permite hacer en forma fácil la cuentita del proceso de integración. En verdad, ¿qué pasó? Y encontramos un conjunto infinito de funciones potencialmente candidatas para llevar adelante el proceso de integración, ¿no? Ese conjunto infinito le vamos a dar una definición y un nombre. A ese conjunto infinito le vamos a llamar integral indefinida. ¿Está bien? La integral indefinida es el conjunto de primitivas de una función. De tal manera que, supónganse, ¿se acuerdan? Teníamos la función identidad t, que queríamos integrar entre A y B. Bueno, la función t va a tener asociada una integral indefinida, que ¿cuál será? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan que era t cuadrado sobre 2? Pero esa es una primitiva. ¿Cuál será la integral indefinida? T cuadrado sobre 2 más c, es decir, todo el conjunto de primitivas. Entonces, de todas esas, si yo me sitúo en un problema específico, alguna va a explicar lo que quiero contar, pero tengo que saber cuál es el problema específico. Ahora, si yo no estoy en ningún problema específico, me he descontextualizado y estoy en la abstracción de la matemática, esa función f de t igual a t tiene asociada una integral indefinida que va a ser t cuadrado sobre 2 más c. ¿Está bien? Si las variables no significan nada variables, pero hay una relación entre esa integral indefinida y esa función de partida. ¿Está bien? Bien. Que está indicada en ese conjunto. El conjunto de primitivas es la integral indefinida y se indica las p de x más c con c real, tal que p' de x es igual a la función sobre la cual estamos integrando, sobre la cual queremos integrar. ¿Está? Bien. Para diferenciarla de la integral definida, y si no queremos usar la notación de conjunto, que a veces es poco práctica, se usa mucho, y así está en el libro,
y en los problemitas de abstractos lo van a usar mucho, sobre el símbolo de la integral se le sacan los extremos. ¿Se dan cuenta? Cuando sobre el símbolo de integral no están indicados los extremos de integración es porque estamos hablando de la integral indefinida. Es lo mismo que pedir el conjunto de primitivas. Son equivalentes, son notaciones equivalentes, pero esta, como verán, esta de acá es mucho más práctica. Si la manejamos bien no va a haber problema, pero hay que tener claro que cuando está indicado así estamos hablando de la integral indefinida, no de la integral definida. Y es una diferencia fundamental porque la integral definida, si existe, es un número, ¿no? Y la integral indefinida, si existe, es un conjunto infinito de funciones. ¿Está claro la diferencia? ¿Y por qué tenemos esas dos opciones? Ahora en el problemita vamos a ver qué provecho vamos a sacar esa dualidad. Pero tenemos una dualidad acá. O bien la integral nos va a llevar un número, o bien la integral nos va a llevar a un conjunto infinito de funciones. ¿De qué va a depender eso? ¿Qué parece? ¿Cuándo la idea de integral me va a llevar un número? Va a estar muy sujeto ¿a qué? A lo que ustedes van a hacer en su vida. Ustedes van a usar la integral como una herramienta para resolver problemas concretos. Como van a usar la integral como una herramienta para resolver problemas concretos, ustedes van a estar siempre calculando integrales definidas. Van a estar calculando números que le den un cambio total en un proceso. Si estuviesen estudiando la licenciatura en matemática, verían a la integral mucho más como la integral indefinida, porque estarían en el mundo de la abstracción y lo estarían usando como un operador para resolver otras cosas en la abstracción. Pero como estamos en la facultad de bioquímica, nosotros lo usamos de una mirada mucho más pragmática a la matemática. Lo usamos como una herramienta para resolver problemas concretos. Por lo tanto, en general, salvo en la parte que van a practicar ahora para tener el manejo algebraico del caso, la tarea de aula, pero en general, y sobre todo en el examen parcial y final, nosotros tenemos una mirada mucho más de este estilo, mucho más concreta de la integral. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa es calcular integrales definidas e interpretarlas en su contexto. El tema es que para tener un buen manejo de la integral definida, muchas veces conviene pasar por la integral indefinida. Por eso tienen las tablitas de integral y demás. ¿Por qué? Y porque la integral definitiva también me da, ¿qué me da también? Me da un conjunto de potenciales primitivas de las cuales una me va a servir, ¿no? Porque la integral indefinida es ese conjunto de primitivas. Entonces a veces conviene ir a las integrales indefinidas y después rescatar la que me interesa, o bien calcular directamente la integral definida. Ahora vamos a un problemita en donde aparecen esos dos caminos posibles. Los dos son perfectamente válidos, va a depender de los datos que tengan. Pero no hay que perder el foco sobre el asunto. Esto no es un número, esto no es el cambio total del proceso. Esta es la herramienta de cálculo, esto es una regla de cálculo que puedo usar si lo sé usar y lo puedo usar bien, no hay problema. Pero si me quieren informar ustedes cuánto vale la integral definida de un proceso y me devuelven este resultado, va a estar mal. ¿Está bien? Porque esto es un conjunto infinito de funciones. Bien. Aclarado el punto, vamos a ver otra cosa interesante de esta historia. Yo les decía que veía en el pizarrón que se habían empezado algunas comisiones con los métodos de integración. Los métodos de integración, bueno, devienen de esto, de las integrales indefinidas. Los problemitas que ustedes van a tener van a ser los siguientes. Van a tener una tabla en el libro, en las tablas que lean cuando entran a la facultad, de las derivadas por un lado y las integrales por otro. Le dan una cosa así. La integral indefinida de x alfa es x al alfa más 1 sobre alfa más 1 más c y así siguiendo. ¿Dónde sale todo eso? ¿Qué significa eso? Bueno, en este caso son todas integrales indefinidas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta de que son indefinidas? Porque no tengo extremos de integración. Y además, porque el resultado es más c. Me está dando el conjunto de primitivas asociado a cada tipo de función. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Y bueno, con mucho trabajo, por prueba y error y en función del circuito que presentamos antes, se fue recorriendo, al revés, y se fueron proponiendo todas las primitivas para distintas funciones tipos. ¿Está bien? Entonces no le vamos a pedir a ustedes que por prueba y error las vayan proponiendo, sino que ya las pueden conocer. Ya pueden decir que para la función seno de x el conjunto de primitivas es menos coseno de x más c, qué sé yo, para las funciones a la x,
el conjunto de primitivos asociados es X al X más 6 y así siguiendo, ¿está bien? Van a tener que por prueba y error proponer el conjunto de primitivas. Y de esa rescatar la que explique el proceso. Se supone que ya pueden usar esta información. ¿Tá? La tabla de integrales inmediatas la van a terminar sabiendo de memoria, porque no son tantas. Ahora, fíjense que ustedes van a poder tener, o se van a acordar de memoria, porque es así, las integrales inmediatas de funciones bastante estándar, pero cuando se empiecen a complicar un poquito las funciones, es decir, cuando la función sobre la cual quiero integrar es una composición de funciones, no hay una integral inmediata asociada. ¿Está bien? No hay una primitiva fácil de encontrar inmediata. Y ahí aparecen los métodos de integración, que son los que están acá. Lo que ven acá en el pizarrón, que son los que están acá. Los métodos de integración serían como una búsqueda de integrales o de indefinidas semi-inmediata. Es un método que si lo usan bien, es fácil, un algoritmo fácil, los va a llevar a encontrar fácil el conjunto de primitivas. De funciones que son un poco más complejas que las prototipos. Sobre todo funciones compuestas, productos de funciones y demás. ¿Está bien? Siempre que sean integrables. Los métodos que más vamos a usar son los tres primeros. Descomposición, sustitución por partes. A veces aparecen fracciones simples, lo van a entrar de aula, pero son métodos para eso, para encontrar el conjunto de primitivas de una función un poquito más compleja. ¿Está? Bien. Bueno, ¿cómo opera esto en la vida real? Bueno, supónganse que queremos calcular la integral, ahí tenemos, de la función 15t cuadrado. Fíjense que el primer ejemplito, ¿qué nos dicen? Los quiere calcular entre 0 y 6. Entonces, ¿qué me están pidiendo? La integral definida, ¿no? Entonces me están pidiendo un número, que ese número va a representar el cambio total del proceso. ¿Cómo lo puedo calcular? Y por lo que vimos recién, o por la regla de Barrow, es lo mismo que la primitiva evaluada en 6 menos la primitiva evaluada en 0. ¿Está bien? Lo interesante es que cualquier primitiva me va a servir. Porque según lo que hemos visto y el corolario, con que encuentre una primitiva, la evalúo en 6 y la evalúo en 0, y me va a conducir en este caso al resultado. ¿Cuál es una primitiva cualquiera de 15t cuadrado? ¿Qué les parece? Por lo que habíamos visto antes. Separémosla. 15 por un lado, t cuadrado. T cuadrado, que es t cubo sobre 3. Sería 15 por t cubo sobre 3. ¿Está bien? Si usamos la reglita anterior. Entonces va a quedar 15 por t cubo sobre 3, va a quedar 5t cubo. Y esa 5t cubo, ¿qué tengo que hacer? Evaluarla en 6 y evaluarla en 0. ¿Está bien? Y ahí voy a encontrar el resultado de ese primer cálculo, que va a ser algo así como 1080. ¿Está bien? Digo, usé 5t cubo, pero podría haber usado otra primitiva y el resultado va a ser el mismo, porque supónganse que usábamos acá otra primitiva, asterisco, que era, supónganse, 5t cubo más 18. ¿Está bien? Otra primitiva. Fíjense que es lo mismo, porque si yo evalúo la P asterisco en 6, ¿qué me va a dar? 1080 más 18, ¿no? Y si yo evalúo la P asterisco en 0, ¿qué me va a dar? ¿Qué les parece? 18, ¿no? Y si hago la diferencia, me va a quedar 1080. Se me van a simplificar esas constantes. Por eso Barrow funciona bien y el teorema segundo funciona siempre bien. No importa qué constante elija, por cualquiera que elija, siempre se van a simplificar. Por eso no queda directamente P en B menos P en A y listo. ¿Está bien? Bien, en el segundo caso es lo mismo. Tengo la función seno de x. Quiero integrar sobre la función seno de x. Lo que me dice la teoría, que la función es integrable, que admite primitiva, que hay una integral indefinida asociada, es decir, hay un conjunto infinito de primitivas, y si yo quiero calcular la integral definida, tengo que buscar alguna primitiva y evaluarla en 3pi, y esa misma primitiva evaluarla en pi. Y la diferencia me dará el cambio total, ¿no? Si yo considero la primitiva la primera, que es menos coseno de x, ¿no? Y le evalúo ahí, y le evalúo en 3pi, me va a quedar menos coseno de 3pi más coseno de pi es 0. ¿Está? El primero es 0 y acá también es 0.
Ah, está mal ahí, no es pi, esto es 0, perdón. Sí, acá es 0, tenés razón. Esto es 0. Entonces me queda el coseno de 0, que no es pi, que no es menos 1, sino que es coseno de 0. Ah, no, está bien, el número está bien, pero es 1. Me queda 2. Ah, no, porque tengo el menos 1. El 3pi es 1, 2, 3 es menos 1. Menos 1, menos 1 es menos 2. El resultado de esto es menos 2. 3pi, pi, 2, 3. Menos 1, menos 2. Porque el coseno... Ah, no, porque el coseno de 0 es 1. 0 vale. 0 vale, pero bueno, corríjanlo después. Pero está bien, el resultado está bien, pero es el coseno de 0. Es menos el coseno de 3pi, menos el coseno de 0. Entonces me va a quedar menos, perdón, voy a corregir acá porque me está haciendo lío con los signos, quiero que quede claro. Sí, porque acá hay un menos que se hace un lío, vamos a hacerlo despacito. Para que quede claro acá, pero me voy a sentar porque es complicado. Esto nos queda. O bien lo integramos entre pi y 3pi, esa es la opción que está ahí, y si lo integro entre 0 y 3pi, está bien, nos va a quedar seno de x diferencial x, busco la primitiva, el conjunto de primitivos, la integral indefinida es coseno x más c, y de esta me quedo una, con cualquiera que me quede va a funcionar. Me quedo con la más fácil, ¿cuál es? Y la que no tiene ninguna constante. Simplifico el cálculo. Entonces voy, y con esto digo que esto va a ser p en 3pi, ¿no? Esto es igual a esta p evaluada en 3pi, menos la p evaluada en 0. Bueno, la p evaluada en 3pi es menos 1, ¿no? ¿Está claro? Porque es el coseno, esto es el... Ah, pero es menos, porque es menos el coseno de 3pi menos el coseno en 0, por el menos que tiene la primitiva. Entonces, el coseno de 3pi es menos 1, pero por menos 1 esto me queda más 1. Y acá me va a quedar menos, acá me quedaba el coseno de 0 es 1, pero acá tengo un menos, 1 más 1, este es 2. ¿Está bien? Ese sí es 2. Bien. Bueno, pero son todos iguales, ¿no? Si conozco el conjunto de primitivas asociado a la función que quiero integrar, esto es muy sencillo, porque es directamente evaluar la primitiva en el extremo inferior, extremo superior menos en el extremo inferior. Y ahí voy calculando los cambios totales de cada proceso. Y acá está el último. La primitiva del logaritmo natural de x es, acá hay que hacer un método, como van a ver en tarea de aula, no sale directa, no es inmediata. Si bien termina siendo semi-inmediata por la cantidad de veces que la van a hacer, porque se integra mucho el logaritmo de x natural, entonces uno se va a terminar acordando cuál era, pero la estructura es x por logaritmo natural de x menos x más c. Es el conjunto de primitivas, es la integral indefinida asociada al logaritmo natural de x, que no sale directa, no es directa, pero se la van a terminar acordando. Entonces, elijo una primitiva, que es la que la constante c vale 0, y hago el mismo razonamiento que hicimos antes. Si voy a calcular el delta entre e y 1, nos va a quedar eso evaluado en e, que es 0, menos eso evaluado en 1, que es menos 1, y entonces el resultado es 1. ¿Bien? No es directa, el logaritmo natural de x no es directa. ¿Está? ¿Alguna duda? Bien. Bien. Les decía, da la impresión de que con la regla de Barrow y la tablita de primitivas y los métodos de integración que van a terminar de discutir en tarea de aula, el capítulo integral está realmente ya cerrado y conocido por nosotros y nosotras. Así que no queda ningún desafío intelectual o ninguna exigencia intelectual que nos proponga el cálculo de la integral. Hay que acordarse de algunas cosas, practicar otras, pero en 2 o 3 días ya tenemos todo resuelto. Casi. ¿Por qué? Porque para que esto sea exitoso, ¿no? O sea, para que el camino alternativo sea exitoso al 100%, debería ocurrir que cualquier función que sea integrable, ¿no? Admite una primitiva. Y en verdad, eso nunca lo pusimos en discusión, pero es un buen momento para pensarlo ahora. ¿Toda función integrable admitirá primitiva? La respuesta es: del universo universal y mundial de funciones conocidas y por conocer, integrables,
En verdad, solo una pequeña porción admite primitiva. La buena noticia que sobre esa pequeña porción de funciones que admiten primitivas es donde nosotros prácticamente vivimos. Nosotros miramos una pequeña porción de funciones del universo funcional. Esa pequeña porción de funciones es la que explica casi todos los modelos matemáticos con los cuales vamos a trabajar en la asignatura y van a trabajar en sus carreras. Pero eso no quiere decir que hay un gigantesco conjunto de funciones integrables que no admiten primitivas. Y no tiene que ser necesariamente muy complicada la función para que no admita primitiva. De hecho, una función como esta que está acá, ¿la ven? E al x cuadrado, que parece bastante común y silvestre, bueno, no tiene primitiva elemental asociada. Es decir, no tengo dentro de la tabla de integrales indefinidas una que me explique ese proceso de integración y tampoco por los métodos que van a aprender en tarea de aula pueden lograr encontrar un conjunto de primitivas asociada a esa función. Lo bueno es que si aprendimos bien la idea, aprendimos con H, tomamos y incorporamos la idea del proceso de integración en nuestra ADN intelectual, tenemos un montón de alternativas para resolver este proceso. Y si el éxito de nuestra empresa científica dependiera de poder calcular el cambio total de una función que se modela con esa velocidad, es decir, con E a la t cuadrado, supónganse que la velocidad de desintegración radiactiva de algún isótopo de un átomo rarísimo tiene esa ley de velocidad y ustedes quieren calcular en un intervalo de tiempo determinado cuánto de ese isótopo radiactivo se desintegró, ¿no? Rarísimo, no tienen la primitiva, no lo podrían hacer, en principio. Pero tenemos alternativas, sobre todo si la función es así de sencillita. ¿Qué podemos hacer? Aproximarlo, porque una función muy manejable, esa función la podemos dibujar, o tener un bosquejo de esa función. Podríamos hacer esto, ¿no? Podríamos tener un gráfico de la función que está acá, ¿no? Y si quiero calcular el cambio que hubo entre 0 y 1, bueno, voy a la estrategia de aproximación que discutíamos los primeros días que nos encontramos. Está bien, no voy a tener el cambio total exacto, pero puedo darme una estrategia, que sea algo así, ¿no? Ese refinamiento es demasiado ambicioso, pero puedo, por ejemplo, tomar 4 intervalos, que son esos, ¿no? Y con esos 4 intervalos puedo calcular un aproximado total que va a ser una aproximación del cambio total en el proceso, ¿no? Y si quiero tener una mejor, eso me da 1,75. Y si quiero tener una aproximación un poco más, bueno, fíjense qué interesante esta estrategia, que no la discutimos nosotros. No es casual estas dos miradas del mismo proceso. Fíjense que en el primer caso aproximamos por exceso, ¿no? Porque el área que atrapan las sucesiones de rectángulos es más grande que el área real debajo de la curva, ¿no? Entonces el acumulado que calculé va a ser más grande en el primer caso, pero fíjense en el segundo. El segundo es estrictamente más pequeño, no hay ninguno que lo pase. Fíjense que lo interesante de esta estrategia es que nos permite encontrar un intervalo de valores posibles en donde seguro tengo el verdadero valor. ¿Se dan cuenta? O el valor modelado, o el exacto, para no entrar en la dicotomía de lo verdadero y lo exacto, ¿no? Pero entre ese valor, entre 1,27,6 y 1,75, está el valor exacto que me devolvería, que me va a devolver el área exacta bajo la curva, ¿no? Entonces tengo un intervalo donde puedo asegurar que ahí va a estar el cambio total exacto que me devuelve el modelo. Por eso es buena esta estrategia, hacer siempre una aproximación por exceso y por defecto cuando uno quiere dar con alguna seguridad el valor del cambio total que propone una función a integrar, de la cual no tengo la primitiva. ¿Está bien? Bueno, obviamente uno puede refinarlo más. Y acá me da 1,57,7, que claramente tenía que estar en la franja que indiqué antes, que era 1,20 y pico a 1, ¿cuánto era? 1,20 y pico a 1,70 y pico. Y acá me da 1,55, 1,57,7, que está efectivamente intercalado en la franja de valores posibles. Bien. Bien. Bueno, si ponen 16, 1,51,81, y así podrían estar toda la vida hasta encontrar un valor que les parezca razonable.
¿Está bien? Entonces, repasando. Todo esto arranca, nos van a dar, y les van a dar, y le vamos a dar una función problema que es la velocidad de un proceso. Lo que les vamos a pedir es que evalúen el cambio total en ese proceso. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Bueno, para evaluar el cambio total del proceso necesito encontrar una primitiva asociada a esa función que quiero integrar y luego usando Barrow, o usando el segundo teorema, evaluando esa primitiva en el extremo superior de integración menos el extremo inferior de integración, voy a encontrar el cambio total del proceso. Esa es una alternativa, ¿no? La otra alternativa, sobre esa función que quiero integrar, es, bueno, no busco una sola primitiva, encuentro el conjunto total de primitivas y después rescato una cualquiera, como hicimos antes. Si la función que les vamos a dar para integrar y la damos por la ley, no hay problema. Y si una ley que admita primitiva, no hay problema. Ahora, también el problema podría ser distinto. Te llega como acá. Supónganse que la función no la conocen. Te llega este gráfico de acá. Ese. Todo el dato es ese gráfico. Esa es la velocidad de un proceso. Van a hacer. Y bueno, no voy a poder encontrar una primitiva ecuacional de este asunto, ¿no? No tengo nada, porque no tengo la ley de la función velocidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a poder entonces encontrar en forma exacta el cambio, pero voy a proponer una estrategia de aproximación. Y si quiero dar con algún margen de seguridad el valor exacto, voy a aproximar por exceso y por defecto. De tal manera que en ese intervalo de valores posibles, seguro va a estar el valor exacto del modelo. ¿Está bien? Sí, casi bien, porque falta un tercer camino. Y el tercer camino es el que nos va a proponer el problemita que quiero discutir ahora. Para así ya terminamos, redondeamos esta historia. El problemita es sencillo, la ley es muy sencilla, es un típico problema de tanque que es un poco el leitmotiv del departamento. Se empieza a llenar un tanque con agua de una canilla con velocidad dada por esa ley, 3t², ¿no? La velocidad está indicada en litros por hora. Obviamente el tiempo está indicado en horas. Si tenemos 6 litros al inicio y el tanque tiene una capacidad máxima de 70 litros, fíjense los datos que no hay problema. ¿Cuándo estará lleno? Sutilmente diferente la pregunta, porque no nos piden explícitamente el cambio total, porque el cambio total del tanque, ¿cuánto será? El delta B del proceso, ¿cuánto va a ser? Lo puedo saber sin hacer nada, ¿no? ¿Cuánto es el delta B? 64. Si el tanque tenía 6 litros al principio y se llena a los 70, el delta B es 64. Pero no me están pidiendo el cambio acá. ¿Qué me están pidiendo? Cuando se llena, es decir, me están pidiendo el extremo superior de integración. ¿Se dan cuenta? Me están pidiendo el famoso tiempo final. Bueno, ahora, esa preguntita admite un doble camino. ¿Cómo encuentro ese tiempo final? Una alternativa es esta. El camino 1 es, buscamos todas las primitivas de la velocidad, ¿de acuerdo? Que son fáciles. ¿Cuáles son? Y son 3t² sobre 3 más c. Ahí tenemos todas las primitivas. Y de todas esas primitivas, ¿qué hago? Resuelvo. ¿Dónde está el 1? Resuelvo esto, porque el volumen en el tiempo final, ¿cuánto tiene que valer? 70 y despejo tiempo final, ¿no? Ese es un camino. ¿De acuerdo? Las primitivas entonces son 3² sobre, sería 3t² sobre 3 más c, que es t² más c, 3 cubos, perdón, más c, ¿de acuerdo? Y con esas primitivas, ¿qué hago? Busco de todas esas la que se ajuste al extremo inferior. Rescato de todas esas primitivas la que efectivamente está hablando del volumen y el tiempo en este caso particular. Siempre hay una metáfora que usa mi compañera Marisa, que es de verdad. Para una velocidad dada, hay infinitos tanques que se pueden llenar con esa velocidad, ¿no? Pero hay un solo tanque, hay una sola relación volumen-tiempo que va a explicar nuestro problema en particular. Porque nuestro problema en particular está sujeto a que al volumen, el tiempo cero, valía 6.
si bien hay infinitos tanques, se pueden llegar a 3t cuadrado, hay una sola relación entre volumen y tiempo que explica la situación particular de nuestro tanque. Y esa está sujeta a esa condición inicial. De entonces, con esa condición inicial, rescato la función integral de nuestro proceso, que va a ser t cubo más, en este caso, ¿quién? 6, ¿no? T cubo más 6, porque P en 0 tiene que valer 6, ¿no? P en 0 tiene que valer 6. Y a partir de ahí, despejo, ¿no? Despejo y encuentro que T tiene que valer 4. ¿Se dan cuenta? Este es un camino. El camino este implicó tomar las primitivas, rescatar de todas las primitivas la que efectivamente relaciona volumen y tiempo para mi tanque específico en las condiciones dadas, y a partir de esa ley encontrar el tiempo final. Decía que no es el único camino, porque hay otra alternativa. El otro camino es el siguiente. Fíjense, ¿qué nos dice el dato? Que la variación, el cambio total en el volumen es 64, ¿no? Fíjense acá abajo. Eso quiere decir que el delta B, ¿no? Que el delta B en el proceso que se evalúa en el tiempo final, que es incógnita, ¿no? Pero acá. Acá. Que el delta B tiene que ser igual a la integral entre 0 y el tiempo final de la función velocidad dada, que es la derivada de la función que estoy buscando, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que el delta B es la integral entre 0 y tf de 3x cuadrado, 3t cuadrado de diferencial t. ¿Está bien? Lo que quiere decir que el delta B va a ser la primitiva en tf menos la primitiva en 0. ¿Pero a cuánto vale esta diferencia? ¿Cuánto vale esto? 64, ¿no? ¿Está bien? Y este 64, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién es la primitiva evaluada en TF? T cubo sobre TF al cubo, ¿no? TF al cubo. ¿Y cuánto vale la primitiva evaluada en 0? 0, ¿no? La primitiva evaluada en 0 va a ser siempre 0, porque es donde empecé a contabilizar. ¿Está bien? 0. Primitiva en A vale 0, pero en lo que sea vale 0 en este caso, porque es donde empiezo a contar, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me queda que TF al cubo es 64, por lo tanto TF acá va a ser igual. 64 es la raíz cúbica que da 4. ¿No era 4? Sí. Está bien. Parece una trivialidad el cambio de camino, pero es radicalmente distinto el cambio de camino. En otro caso, buscamos la integral indefinida y a partir de la integral indefinida y con los datos resolvimos el asunto. En este caso usamos directamente la integral definida. Por un camino fuimos por la integral indefinida, acá fuimos por la integral definida. Y a partir de ahí encontramos el tiempo final. Y esto, que aparece aquí, ¿está bien? En verdad, conviene explicitarlo porque va a ordenar el enfoque y la estrategia de resolución que nosotros vamos a usar, nosotros y nosotras, en el contexto del parcial y eventualmente en el contexto del examen final. El primer camino, lo enfatizo otra vez, implicaba encontrar todas las primitivas y después con el dato rescatábamos la que explicaba el proceso y finalmente encontramos el tiempo final que nos pedían. Y el otro camino, el de recién, nos supuso que encontrábamos el cambio total, que es la integral definida, y finalmente a partir del cambio total despejábamos el tiempo final. Para poder tener en claro por qué son caminos distintos y qué papel juega cada símbolo y cada función en el proceso, conviene detenernos en este proceso y ver qué papel justamente desempeña cada cosa en este proceso. Vamos a desmenuzarlo bien. Lo hacemos una vez, expectativa de que se entienda bien y a partir de que se entendió bien ya tenemos la libertad de elegir el camino que queramos. Entonces la pregunta que está buena hacernos acá, que es un ejemplito sencillo, que es bastante concreto e intuitivo, es ¿qué papel juega cada cosa? Es decir, ¿qué representa la f chiquita, la f grande, la integral definida, la p, la integral indefinida, p de x menos p de a,
P de B menos P de A. Si podemos responder con precisión qué papel juega cada simbolito de esos, el concepto yo creo que va a estar bastante bien entendido. Entonces empecemos por la primera. Acuérdense que F chiquita es la velocidad, donde empezó toda la historia, ¿no? Entonces, ¿quién es F? F es la velocidad, ¿no? Todo empieza desde ahí. Es la función sobre la cual voy a realizar vamos a realizar el proceso de integración. Como es una función integrable, ¿por qué es integrable? Y bueno, porque se supone que el problema que le vamos a presentar a ustedes tiene que tener resolución en el plano de lo real. Entonces, como es una función integrable, entonces va a existir una f grande, que es la función integral, que es la función que me va a permitir llevar adelante el proceso, tal que la derivada de ese f grande es la velocidad, ¿no? Primer teorema fundamental del cálculo. En ese contexto, entonces la función es una, en el contexto de acá específico del problema, es la función velocidad de lleno del tanque. ¿Está bien? Esa es la f a partir de donde se articula, se estructura todo el asunto. Bueno, ¿quién es la f grande? Bueno, la f grande es la función integral, es una función. Es la función integral cuya derivada es igual a la función f chiquita, es decir, a la velocidad, ¿no? Primer teorema fundamental del cálculo. Es la función que me va a permitir evaluar el cambio que se produce entre el instante inicial y un instante cualquiera x, ¿no? Repito, es la función que me va a permitir evaluar el cambio parcial que se produce entre el instante inicial siempre y cualquier tiempo x. Obviamente, siempre que x sea menor o igual al valor máximo del dominio de B. ¿Está bien? La función integral f se define en el dominio de la función f chiquita, de la función velocidad, no puede estar más grande. Este proceso, el proceso de integración, ocurre por más que no conozcamos la ley que lo explica. Es importante que lo tengamos presente. El proceso de integración va a ocurrir por más que no conozcamos la ley que lo explica. ¿Por qué? Porque la función f es integrable. Entonces el proceso de integración va a ocurrir igual, por más que no lo pueda explicar con una ecuación. ¿Está? Acuérdense, e a la x cuadrado. El proceso de integración ocurre igual. ¿Está bien? Y siempre se tiene que satisfacer, siempre se va a satisfacer que f en 0 vale 0 o f en a, extremo inferior de integración, vale 0. ¿Está bien? Acá porque 0 es el extremo inferior de integración. ¿Está? Bien. ¿Qué es el sí? Sí. Acá. ¿Listo? Bien. ¿Qué es la integral definida en este contexto y en general, ¿no? La integral definida es el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0. Esa es la definición del libro de la integral definida. Es un número que en este contexto, ese número coincide con el cambio total que ocurre en el proceso, es decir, en este contexto ese número es 64. La integral definida en este contexto es 64 litros. ¿Está bien? Bien, fíjense que cada una de esas tres cosas son distintas, ¿no? La función integrable, velocidad, es una cosa. La función integral, que es la que me permite calcular el proceso de integración, es otra cosa. Es una función que depende del extremo móvil superior de integración. Ese x va a ir hasta b, que es lo máximo que es el dominio de la función velocidad. Y la integral definida es un número, que es el cambio total. Obviamente, para calcular la integral definida, si conozco la función integral, puedo usar la función integral, porque lo calculo como la función integral en el extremo superior de integración menos la función integral en el extremo inferior de integración. Pero son dos cosas distintas, ¿está bien? Una cosa es una función y otra cosa es la integral definida, que es el número, que es el cambio total. Bien, ¿qué otra cosa hay? ¿Por qué se complejiza el panorama? Porque aparece otro simbolito, que es la P. ¿Qué es la P? Y la P, por P, vamos a indicar cualquier primitiva de la función velocidad. Cualquier primitiva de f. ¿Está bien?
es una función que va a traducir en ecuación el proceso que hace f. La primitiva es una función que traduce en ecuación el proceso que hace f. ¿Qué pasa? Que una primitiva es una primitiva y todas las primitivas, ¿quiénes son? La integral indefinida. ¿Está? La integral indefinida, como hay infinitas primitivas para cada función velocidad, que es lo que decía antes, hay infinitas tanques que se pueden llenar a la misma velocidad, ¿no? ¿Está bien? Como hay infinitas primitivas para cada función velocidad, repito, hay infinitos tanques que se pueden llenar a la misma velocidad, la integral indefinida es el conjunto que las va a reunir a todas. ¿Está bien? Bien. Aclarado el punto, entonces, ya podemos definir quién es P de X menos P de A. Y claro, P de X menos P de A es la función integral. Ese barro raro en donde la función primitiva me quede evaluada en X, claro, es una función porque depende de X. Y termina siendo la función integral. ¿Está bien? Es la ley de la función integral f. Es la ecuación que me permite calcular el cambio que se produce entre el tiempo inicial y el tiempo, un tiempo final, o un tiempo cualquiera x, ¿no? Obviamente siempre que x sea menor o igual que el extremo máximo del dominio de B. Si tengo el dato inicial, es decir, si conozco cuánto vale P en A, puedo rescatar a la función incógnita B. ¿Está bien? Si conozco cuánto vale P en A, puedo rescatar a la función incógnita B. ¿Qué quiere decir esto? Que de esta función f, si no tengo este dato, no es la función, no es B de t, ¿no? O B de x. Ahora, si yo conozco cuánto vale en este caso, el tanque al tiempo en donde empecé el proceso, el volumen del tanque, yo puedo rescatar de esa función f a b. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cómo impacta en el gráfico del escenario toda esta nomenclatura? De esta manera. Bueno, obviamente el cambio total, ¿no? Ya lo repetimos varias veces. Digo, ¿cómo impacta? Supóngase que esta es la función velocidad del problema, ¿no? Está definida en un dominio que va de 0 a 4, porque el 4 que hemos encontrado recién, ¿no? El tiempo final. Eso que tengo ahí es la función integral. ¿La ven? La función integral va calculando para cada x del dominio el área debajo de la curva, en este caso, que coincide con el acumulado parcial. Tengo f en x2 va a ser el acumulado hasta x2, f en x3 el acumulado de x3 y hasta que sea el final, ¿no? Entonces la función integral es la función integral cuya variable independiente es x que varía entre 0 y 4. ¿Está bien? Eso es lo que me devuelve la función integral. Si tengo una ley, directamente uso la ley para calcular ese acumulado, pero si no tengo la ley lo puedo hacer igual. Sería este resultado cuando calculo la función integral, ¿no? Acá. La función integral evaluada en 4 coincide con el cambio total o con la integral definida. ¿Se dan cuenta el por qué se hace tanto lío en este asunto? Porque son muchos nombres que a veces dicen cosas distintas, pero a veces dicen lo mismo. Entonces hay que manejar bien el nombre y el concepto para no meter la pata. Porque son las típicas preguntitas que hacemos en el parcial y se equivocan bastante seguido. Diferenciar una integral definida de una integral indefinida, de una función integral o de una primitiva cualquiera. F, ¿está claro que f, la función integral evaluada en 4, coincide con la integral definida? ¿Por qué? ¿Cuánto vale la función integral evaluada en 0? 0. ¿Está bien? Entonces coincide perfectamente. Porque f en 4 me devuelve el área debajo de toda esa curva, que coincide con el cambio total, por lo que venimos discutiendo, ¿no? Bien. Si podemos encontrar una ley, ¿no?, que mediante una ecuación sencilla describa todo el procedimiento que hace f, ¿no?, entonces voy a encontrar la integral indefinida. ¿Se dan cuenta? Si puedo encontrar una ley, una ecuación matemática o una ley que describa lo que hace f, voy a encontrar la integral indefinida, porque encuentro una, pero encuentro infinitas. Porque hay infinitas funciones, leyes que van a describir ese procedimiento. Hay infinitos tanques que se llenan a la misma velocidad, ¿no? Y esa es la integral indefinida. Como sé el dato inicial, en este caso que P en 0 vale 6,
puedo encontrar la primitiva que explica el proceso de llenado y por lo tanto, de todas esas primitivas, rescatar efectivamente a la función volumen que se relaciona con el tiempo para este problema específico. Y ahí termina la historia. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Qué es cada cosa? ¿Cómo proceder? Bien. Déjame pensar si salto lo que viene o vuelvo para atrás. ¿Qué hora estamos? Estaríamos cerrando el primer capítulo integral, pero quiero mostrar unas cositas más antes de ir para allá. Una cosita más acá y pasamos a aplicación a la integral. Una mención alrededor de las propiedades de la integral indefinida. Así como la integral definida tiene una serie de propiedades que tienen que ver más que nada con la linealidad, que es, bueno, la suma de la integral de la suma, pero en el contexto de la integral indefinida parece una novedad que conviene conocer bien para no meter la pata. Fíjense la propiedad 3. La propiedad 3 nos dice algo del estilo que, si tomo una función, primero busco su integral indefinida, ¿no? Y a la integral indefinida la derivo, rescato la función. Tiene sentido, vamos a un ejemplito cualquiera. Suponga que tenemos una función f de x, que es 3t cuadrado, ¿no? Lo mismo que teníamos antes. Entonces, si integro la función 3t cuadrado para encontrar su integral indefinida, es decir, voy a encontrar su conjunto de primitivas asociadas, ¿qué me va a dar esto? Me va a dar, si uso las reglitas, 9 me queda t cubo, ¿no? Más c. Esa es la integral indefinida o el conjunto de primitivos asociados. Si ahora derivo esto, si derivo todo esto, ¿qué encuentro? Y recupero la función original. Por eso, a mí no me gusta usarlo, al término, pero por eso muchas veces se le llama primitiva o antiderivada, porque da la impresión de que la primitiva y la derivada tienen una relación de inversión un proceso del otro. ¿Por qué no me gusta usarlo? Porque fijémonos en la propiedad 4. Si yo tomo la función dato y primero la derivo y luego la integro, recupero algo más que la función de partida. Recupero un conjunto infinito de funciones. Fíjense, vamos a ver un ejemplito para no perder la idea. Si yo tengo la función dato, ¿que cuánto era? 3t, perdón, era 3t cuadrado, ¿no? Derivo esta función, la derivo, ¿qué genero? Esto me da, la derivada de esto que me da, 6t, ¿no? ¿Digo bien? Y a 6 lo integro, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 6t cuadrado sobre 2 más c, es decir, 3t cuadrado más c. Recupero la función original, pero aparte me traigo todo su conjunto de hermanas primitivas. Entonces, no da la impresión que estrictamente un proceso sea el inverso del otro, porque uno no deshace exactamente lo que hace el otro. En un caso sí, en el caso de la propiedad 3, sí deshago lo que hizo el primero, porque si primero integro y luego derivo, recupero específicamente la función sobre la cual empecé toda la historia. Pero en el segundo caso, si primero derivo y luego integro, recupero mucho más que la función sobre la cual empecé el proceso. Eso quiere decir que, ojo, tengan cuidado, que
integración y diferenciación en rigor, por más que los libros digan lo contrario, no son el inverso uno del otro. No son operaciones inversas. Depende del orden. Hay un orden de realización. Si la realizo en un sentido, sí, el inverso en el otro, pero si lo realizo en un sentido, no. Entonces, si en un sentido sí, en un sentido no, no puedo decir que son uno inverso. Por lo tanto, a mí no me gusta decir que la primitiva es la antiderivada porque justamente da una idea medio falsa de lo que ocurre, porque la antiderivada suena que es la inversa de la derivada. Y la integral no vendría siendo estrictamente la inversa de la derivada. Por lo tanto, les recomiendo, nadie le va a decir nada si usan antiderivada, pero les recomiendo que usen la palabra primitiva para referirse a la función que obtienen luego de integrar. ¿Está? Bien, era como una casi anécdota, pero ténganlo presente para no meter la pata en algún asunto de este. Bueno, esto lo vimos. Y entonces empecemos por lo que nos queda. Acá vamos. Este es el otro capitulito del libro que viene luego de la definición de integral definida, integral indefinida, y bueno, las distintas cuestiones de su álgebra. En la parte de tarea aula van a estar mucho con el álgebra del cálculo de la integral, no obviamente de la integral inmediata, sino que van a estar jugando un poco con los métodos, pero no pierdan el foco, no pierdan el eje, no se entretengan con los métodos. Es importante, obviamente, poder resolver integrales, calcular integrales de funciones relativamente difíciles, pero no pierdan nunca la interpretación física de esa integral. Nosotros vamos a usar la integral para calcular el cambio total de un proceso que nos interese. ¿Está bien? Y en todo caso, si tengo que usar un método es porque la función velocidad que me dieron es muy complicada. Pero no tengo que perder el foco. Ese es un problema. Ahora, dentro del capítulo de aplicación integral aparecen varias cuestiones. Pero que para poder ordenarlas conviene empezar por acá. No hay que olvidar que los problemas que resuelve la integral, o el proceso de integración en sí mismo, admite tres representaciones distintas que a veces convergen sobre una misma idea, pero conviene tenerlas también en claro qué significa cada una. Tenemos una representación simbólica, una representación verbal y una representación gráfica del proceso de integración. La representación simbólica, obviamente, es la que propone la definición, ¿no? La representación simbólica del proceso de integración supone que si la partición tiende a infinito, es decir, si la cantidad de subintervalos que uno contempla tiende a infinito y realiza la suma, y realiza la sumatoria de esos productos, ¿no? Ese proceso se va a acercar cada vez más a lo que indicamos ahí. Esa es la interpretación simbólica del proceso de integración, que tiene que ver con la definición. Obviamente, también tenemos una interpretación verbal del proceso de integración, que es, por un lado, cuando decimos proceso de integración, muchas veces vamos a referirnos al cambio aproximado que tiende al cambio total cuando n va a infinito, o sea, vamos a hablar de cambio aproximado de cambio total. Es otra forma de referirnos al proceso de integración, que es diferente de la anterior, complementaria de la anteriormente, pero está más situada en un contexto físico, en un contexto de aplicación de la integral, ¿no? Y la otra forma verbal tiene que ver con que a veces también vamos a usarla, o vamos a interpretarla como el área de una figura plana con un contorno curvo, ¿no? Que es este de allá abajo. Bueno, el famoso área debajo de la curva. Son dos formas verbales de contar el proceso de integración, como cambio total o como el área, ¿no?, de una figura plana con un contorno, con al menos un contorno curvo, que es el que define la función. Y obviamente, la tercera manera de imaginar o representar el proceso de integración es la manera gráfica, ¿no? Como la famosa sucesión de rectangulitos debajo de una curva, que en el límite, es decir, cuando n tiende a infinito, coincide exactamente con el área del toroide. ¿Está bien? Forma gráfica, forma verbal y forma simbólica. Son tres maneras
diferentes de contar el proceso de integración y conviene tenerlo en claro, sobre todo en los desafíos que van a tener, problemas parciales y demás, tenemos que tener claro qué es cada cosa. Aclarado el punto, vamos al primer gran teorema práctico de la integral. ¿Se acuerdan del que habíamos presentado, el famoso corolario del segundo teorema, que era la regla de Barrow? Que decíamos que la integral definida de una función entre a y b es directamente cualquier primitiva evaluada en b menos esa misma primitiva evaluada en a, ¿no? Bueno, eso en el contexto de aplicaciones de la integral se denomina teorema del cambio total. Como verán, es un nuevo nombre, un nuevo ropaje para algo que ya conocemos casi desde el principio. Teorema del cambio total. ¿A qué se parece el teorema del cambio total? El famoso teorema del cambio total. Va a decir que la integral de la razón de cambio o velocidad es el cambio total. Claro, los físicos tomaron este resultado, que no es otra cosa que la definición de integral definida o la regla de Barrow, ¿no? Tomaron la definición de la integral definida y la regla de Barrow, la representación simbólica, y la llevaron a una cosa bastante concreta. Dijeron que cada vez que estemos ante una velocidad e integremos una velocidad en un intervalo determinado, el resultado de ese proceso me da el cambio total. Ah, bien, es verdad, ya lo venimos discutiendo al principio, pero bueno, en el contexto de la física tiene un nombre particular que es el famoso teorema del cambio total. Y obviamente de suma utilidad porque justamente es el que nos permite entender cómo evoluciona el proceso en un intervalo de tiempo determinado, ¿no? Lo interesante, y esto sí ténganlo mucho en cuenta, es que el teorema del cambio total es insensible al dato inicial. ¿Qué quiero decir? Como dice abajo el segundo parrafito de acá, la importancia radica en que podemos calcular lo que varía una magnitud en un cierto tiempo sin conocer su valor inicial. ¿Está bien? Si a mí el cambio total me da 64, vamos al contexto del tanque, yo nada sé de cuánto volumen tengo en el tanque, ¿no? Ese 64 no me dice nada. No me dice el volumen que tengo en el tanque en el instante 4 o en la hora 4, ¿no? Me dice que entre que empecé a contar y que dejé de contar, el cambio de volumen fue 64. Pero no sé cuánto agua tengo, ¿no? A la hora que dejé de contar. Sé que tengo 64 litros más. Y eso es lo que me da el teorema del cambio total. ¿De acuerdo? No perdamos esa referencia porque muchas veces me tomo la pata. Pensamos que el resultado de ese final es el valor de la función en el instante final y no es el valor de la función en el instante final. De hecho, acá no conozco la función. Yo sé que el cambio total fue de 64 o lo que sea. Sí. Sí, el cambio total es el corolario de la regla de Barrow. Es la regla de Barrow. Porque fíjate que la regla de Barrow nada te dice de cuánto vale la función en el instante final. Te dice que la diferencia entre A y B es lo que es, el valor que te da. La regla Barrow es el equivalente al cambio total. Es lo mismo. Fíjate que f en b menos f en a es lo mismo que poner p en b menos p en a. Es una primitiva de f derivada. Sí, lo que pasa es que el segundo teorema es un poco más genérico. Yo ahí, porque cuando encontrás el segundo teorema, ¿qué te va a decir el segundo teorema? Acordate, el segundo teorema te dice, da una función, da la función que vas a integrar. Una función f integral y una primitiva cualquiera, ¿qué te va a decir? Que la función integral es la primitiva evaluada en x más la primitiva evaluada en a. Claro, pero fíjate el segundo teorema que dice que, lo pongo acá, el segundo teorema que la función, interesante la reflexión porque son las cosas que generan confusión. El segundo teorema dice que dada una función que integrás, dada la función integral y dada la primitiva, una primitiva cualquiera, podés calcular la función integral, ¿no? Como la primitiva esa cualquiera en x menos la primitiva en a. ¿Está bien? Pero fíjate que el segundo teorema, la tesis del segundo teorema dice que la función integral es una función, obviamente. Y Barrow no es una función. Barrow es un número. Barrow te va a decir que como corolario, si yo quiero calcular f en b, ¿no? Es la primitiva en b menos la primitiva en a. Y este es el cambio total. Un número.
Igual que el cambio total que sea, como lo mismo, ¿no? Pero es lo mismo acá, es el corolario del segundo teorema, que es la regla de Barrow. El segundo teorema habla de la relación entre una función integral y una primitiva. Está hablando de la función integral. El primer teorema no habla de la función integral. El primer teorema establece las condiciones para que exista la función integral y dice que la derivada de la función integral coincide con la función sobre la cual quieres integrar, es decir, f' grande igual a f chiquita. Y el segundo teorema dice, si tengo la función que quiero integrar, integrable, función integral y la primitiva, puedo encontrarla de esa manera. Bien, bien. Bueno, ¿alguna duda del cambio total? Es más o menos lo mismo, pero tengamos en claro que sobre todo, porque después se van a olvidar, el teorema del cambio total me da un número que es la integral definida, no me da una función. Y si no conozco la condición inicial, nada puedo decir del estado final del sistema en términos absolutos. Siempre tengo una información relativa. Si el delta del cambio total fue 40, es porque en ese intervalo de tiempo aumentó 40 el proceso. Y si el cambio total fue menos 60, es porque en ese intervalo de tiempo el proceso disminuyó 60 unidades. Bien, bien. Sobre este asunto, y me quiero detener aquí porque esto también genera mucha confusión, hay una función que nosotros usamos mucho, que es la función posición, que admite una interpretación medio ambigua y hay que aclararla porque después vamos a equivocarnos. ¿Sí? Suponga que con x igual x de t, nosotros definimos la función posición de un objeto que se mueve en línea recta con su velocidad x' de t, ¿está bien? Px' de t, ¿de acuerdo? Lo pongo acá con una velocidad determinada. Está claro que el cambio total en la posición, y ahí estoy usando el teorema, ¿se dan cuenta? El cambio total en la posición delta x entre t1 y t2 es la integral entre t1 y t2 de x' de t diferencial t, ¿no? ¿Está bien? Teorema del cambio total. De acuerdo. Bien. Entonces vamos a hacer un experimento. Si eso es cierto, a ese cambio total en la posición, nosotros lo vamos a llamar desplazamiento total. Desplazamiento total, ¿está bien? Entre T1 y T2, que es lo que estamos indicando acá. Ay, se fue. Pero, dejo acá. Vamos a hacer este experimento. Suponga que yo soy el autito ese que está ahí, ¿no? Y yo empiezo a moverme en línea recta sobre como me vi el otro día acá. Uy, qué lío. No voy a poder llegar. Acá. Me empiezo a mover acá en línea recta para adelante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Con una velocidad determinada. Empiezo a contar en T1 y termino en T2. Si yo quiero medir mi desplazamiento total, ¿qué van a hacer? Ustedes van a dar una regla, ¿no? Y en esa regla van a medir cuánto me moví. 4, 3, 2 metros. ¿Está bien? Eso va a ser el delta X del cambio total. Bien, ahora, ¿qué pasa si hago esto? El primer instante voy para adelante, ¿no? Y después retrocedo. ¿Cuál es mi posición final? La misma que la que arranqué. Ahora, ¿mi desplazamiento total fue 0? No. Tenemos un tema acá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la inconsistencia que hay entre el cálculo que me devuelve el teorema, o que eventualmente debería del teorema, y la realidad? ¿Qué pasó? La velocidad no es constante, pero está bien, la velocidad puede no ser constante. Pero ¿qué pasó sobre todo? Sí, volví al punto inicial, pero ¿cómo hice para volver al punto inicial? ¿Qué pasó con mi velocidad? ¿Cómo fue? No, sí, aceleración hay porque la velocidad no es constante. Pero ¿qué pasó con la velocidad? Hay un cambio. Bueno, no quería decirlo, pero hay algo que. Y si la dirección no, lo que cambia, ¿qué es? Si no cambia la dirección, ¿qué cambia? El sentido. Y un cambio de sentido en la velocidad, ¿qué va a implicar sobre la velocidad? Negativo, exactamente. Primero fui hacia adelante, y entonces mi sistema de referencia, esa es una velocidad positiva, porque yo lo establezco así, y después que al retroceder, para retroceder, tengo que imprimir una velocidad negativa. ¿Está bien? Si yo quisiese hacer el dibujito de lo que pasó en mi situación que les muestro acá, no es lo que le pasa al auto que se va siempre para adelante, en esta acá que no habría problema. Pasa esto, yo arranco con una velocidad positiva y después una velocidad negativa.
Y fíjense que es bastante razonable lo que ocurre, porque todo lo que acumule positivo se va a compensar con lo negativo. Y el resultado global va a ser 0, o eventualmente por ahí. Ahora, ¿por qué el teorema del cambio total no me dice eso? O el teorema del cambio total sí me va a decir eso. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Debería el teorema del cambio total decirme eso. ¿Me lo dirá? Sí, el teorema del cambio total me lo va a decir. Pero para poder interpretar adecuadamente esto, conviene que nosotros nos pongamos de acuerdo en separar los conceptos físicos. Una cosa es el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? La diferencia que hay entre mi posición inicial y mi posición final. En el caso que yo di hacia adelante, ¿cuánto fue mi desplazamiento? Supongo que cada paso mide 1 metro. ¿Cuál fue mi delta, mi desplazamiento total? 2 metros, ¿no? En el caso que yo di un paso hacia adelante y un paso hacia atrás, ¿cuál fue mi desplazamiento? 0. ¿Está bien? Perfecto. Bien. El teorema del cambio total va a estar midiendo ese desplazamiento. Pero ¿cuál es lo otro que está dando vuelta que no puedo medir con el teorema del cambio total? ¿Qué es lo que no puedo medir? Porque en los dos casos recorrí ¿qué? La misma ¿qué? La misma distancia. En el caso 1, que voy los 2 metros hacia adelante, recorro 2 metros. Y en el segundo caso, que voy uno hacia atrás y uno hacia adelante, también recorro 2 metros. Y entonces, sobre todo en la función posición, que en física la van a usar mucho, conviene tener en claro esa diferencia entre el desplazamiento total, que es lo que me devuelve el teorema del cambio total. El desplazamiento es el delta de la posición, es lo que me va a volver el teorema del cambio total, y la distancia recorrida, que puede coincidir o no. En el primer caso coincide, en el segundo caso no. ¿Está bien? Entonces eso es lo que enfatizo aquí. Una cosa es el desplazamiento total y otra cosa es la distancia total recorrida por un móvil. La primera, el desplazamiento, resulta de integrar a la velocidad. ¿Está bien? Si yo integro la velocidad, voy a estar calculando correctamente, como dice el teorema del cambio total, el desplazamiento total. Si quisiéramos calcular la distancia recorrida, que no es lo que me va a devolver el teorema, tengo que integrar a la rapidez, que es el valor absoluto de la velocidad. Y ahí se dan cuenta que tiene sentido porque hago un truquito, una trampita. Si yo integro en el segundo caso, que de un paso para adelante y un paso para atrás, a mi valor absoluto, en verdad estoy integrando 2 veces un paso, ¿no? Porque cuando voy para atrás, en verdad, por el valor absoluto me va a ir para adelante. Es artificial, pero es matemáticamente tiene sentido porque me permite calcular la distancia total recorrida. Por más que no tenga sentido que no se correlacione con mi posición, no importa, porque lo que estoy calculando ahí es la distancia total recorrida. ¿Lo ven? Bien. Pero cuando calculo la integral sobre el valor absoluto de la velocidad, no estoy usando el teorema del cambio total. Estoy calculando otra cosa. ¿Está bien? Que en este caso es la distancia. Pero no es el teorema del cambio total. No me está dando el desplazamiento total. Bien. Aclarado eso, veamos lo que pasó acá. Supónganse que en el ejemplito nos dan una partícula que se mueve sobre una recta vertical, ¿está bien? De modo que la velocidad en cada instante t queda bien descrita por esa ley. Menos 6t cuadrado más 18t con la velocidad medida en metros sobre segundo. ¿Está bien? Bien. Nos preguntan, ¿cuánto se desplaza esta partícula en cada uno de los periodos de tiempo que se indican a continuación? Y nos dan varios números, ¿no? Entre 0 y 2, entre 0 y 3 y así siguiendo. Y fíjense que abajo nos dice qué distancia recorre en cada uno de esos periodos. Si me hacen las dos preguntas es porque algo raro está pasando acá. Porque si no, no me harían las dos preguntas. Si algo raro no pasaría, es decir, si la partícula se moviera con una velocidad variable, pero con un mismo signo todo el tiempo, el desplazamiento y distancia sería la misma. Lo que debe estar ocurriendo acá es que la partícula en algún momento cambia su sentido de velocidad, es decir, cambia su signo. Y si uno observa, la función velocidad acá es una parábola al revés, o sea que primero da la impresión de que va a ser positiva hasta un determinado tiempo, y pasado un tiempo da la impresión de que la velocidad se va a ser negativa, ¿no? Fíjense, si yo calculo la velocidad en 0, ¿cuánto me da? 0, ¿no?
Pero si calculo la velocidad en 1, ¿qué me da? Menos 6 más 18, positiva. Pero en algún momento la parte cuadrática le va a ganar a la parte lineal. Entonces en algún momento la velocidad se va a hacer efectivamente negativa. Y cuando la velocidad sea negativa es donde aparecen los líos. ¿En qué sentido? Donde el desplazamiento no es lo mismo que la distancia. Entonces, ¿cómo resuelvo el asunto? Lo voy a resolver como sabemos. Primero, la forma más práctica es tomar sobre la función velocidad y encontrar sus primitivas, ¿no? Y después, con su primitiva, evaluar el cambio total en el intervalo que me piden. La primitiva de menos 6t cuadrado más 18t es algo así como las primitivas menos 6t cubo sobre 3 más 18t cuadrado sobre 2. O sea que me queda menos 2t cubo más 9t cuadrado, ¿no? Ahora está hecho igual, pero lo digo rápido. ¿Y sobre eso qué voy a hacer? Y sobre esa primitiva la voy a evaluar en cada intervalito analizado. Y vamos a ver qué pasa. Ahí la tenemos, ¿no? Integro, la pongo acá arriba. Me va a quedar acá. Busco la primitiva, la pongo por acá. La primitiva en t o en x, bueno, en x va a quedar algo así como, ¿qué me va a quedar? Dijimos t cubo menos 2t cubo, ¿está bien? Menos 2t cubo más 9t cuadrado, ¿está bien? Menos 2t cubo más 9t cuadrado. Y uso esa y le evalúo en 2 y en 0, y voy haciendo cada intervalo, ¿no? En el primer caso, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar, acá la pongo, me va a quedar menos 2, ¿no? Por 2 al cubo, ¿no? Más 9 por 2 al cuadrado, menos 0, ¿no? Porque la primitiva valor en 0 es 0. Entonces hago esa cuentita, me queda 2 al cubo es 8. Por 2, menos 16. Menos 16 más 36, 20. Está bien, ¿no? Menos 16 más 36 es 20. ¿Se dan cuenta? O sea que en el primer intervalo, el desplazamiento total es 20. Está bien. Cuando hago lo mismo en el segundo, me da 27. Está bien. Da más grande, parece razonable. Ahora, cuando hago el tercero, me da 16. Ya cuando lo evalúo en el cuarto intervalo, me da 0. Y cuando lo evalúo en el quinto intervalo, me da menos 25. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasaron, fíjense qué interesante, cuando pasaron 5 segundos, la partícula está 25 metros alejada del origen, pero en el sentido negativo. Si la partícula arrancó de acá, supónganse, cuando pasaron 5 segundos, está 25 metros allá abajo. ¿Está bien? Hay una diferencia de 25 metros con este nivel. Y cuando pasaron 2 segundos, está 20 metros arriba, que es la diferencia que hay entre el nivel arbitrario inicial y el delta de desplazamiento. ¿Ah? ¿Es razonable eso? Y si en función de lo que discutíamos antes, debe haber un momento en donde la velocidad se hace negativa. Y es lógico, si yo tiro la partícula para arriba, Newton va a pedir que en algún momento, o lo que modeló Newton va a pedir que en algún momento la partícula baje. Y en ese momento la velocidad se hace negativa. Y en ese momento aparecen estos líos de desplazamiento. Ahora, el desplazamiento total está bien, porque el desplazamiento total es siempre referido al nivel arbitrario que uno consideró al principio. No es un absoluto. Ese menos 25 no quiere decir que la partícula esté 25 metros bajo tierra. No necesariamente. Si yo tiré la partícula de una montaña a 100 metros, en verdad esa partícula va a estar a 75 metros, porque es la diferencia entre el nivel inicial y el nivel final en el intervalo analizado, ¿no? No hay problema. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Ahora, si quiero calcular el desplazamiento, la distancia total recorrida por la partícula, ¿cómo hago? ¿Qué habría que hacer? Está claro que se supone que en el intervalo de 5 minutos o segundos, no me acuerdo, segundos. Se supone que en el intervalo de 5 segundos la distancia recorrida por la partícula tiene que ser más grande que en cualquier caso, ¿no? Porque tuvo más tiempo volando la partícula. No importa que vaya para arriba y para abajo, porque la distancia tiene que medir todo ese recorrido, ¿no? ¿Y cómo hago para hacerlo? Bueno, para hacerlo, en ese caso, tengo que integrar el valor absoluto de la velocidad. ¿Está bien? ¿Y cómo integro el valor absoluto de la velocidad?
como teoría está bien, lo único que tendría que hacer, si quiero calcular el desplazamiento, la distancia recorrida entre 0 y 5, la distancia total, tengo que integrar el valor absoluto de la velocidad. Todo muy lindo como concepto, pero como estrategia práctica es bastante inútil. ¿Cómo se integra el valor absoluto de la velocidad? ¿Qué es el valor absoluto de la velocidad? Y el valor absoluto de la velocidad me va a pedir, a la velocidad no le hagas nada si es positiva, pero multiplicarla por -1 si es negativa. Bueno, eso que yo lo digo así coloquialmente, tengo que poder instrumentalizarlo de alguna manera. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué sería lo más práctico? ¿Qué tendríamos que encontrar para poder hacer eso, instrumentarlo, vehiculizarlo de alguna manera? Pues está muy bueno la velocidad. El valor absoluto de la velocidad es, si la velocidad es positiva no le hagas nada, ahora si es negativa multiplicar por -1. ¿Qué tengo que saber para poder hacer eso? ¿Eh? ¿Qué tengo que saber para hacer eso? ¿Se acuerdan cuando definíamos la función valor absoluto? ¿Qué decíamos? La función x es x cuando x es mayor que 0 y x es menos x cuando x es menor que 0. ¿Por qué? Porque cuando x es menor que 0, x hace negativo y por eso lo multiplico por -1. Bueno, la estrategia debería ser similar. ¿Qué tendríamos que encontrar acá? Exactamente el momento en donde la velocidad cambia de signo. Porque a partir del momento que cambia de signo tengo que multiplicar por -1. Y cambia la ley, porque la multiplico por -1. Es una función seccionalmente definida. Toda función que tenga un valor absoluto es naturalmente e intrínsecamente seccionalmente definida. Tengo que encontrar el punto donde cambia la sección, nada más. Acá pasa lo mismo. ¿Y cuándo cambia la sección? Y para tener una idea de cuándo cambia la sección, tendría que encontrar los ceros de la función cuadrática esta, ¿no? Porque si encuentro los ceros, o el cero, perdón, el otro no, pero el cero en donde cambia acá, que más o menos 3 será, a ver, 3 al cuadrado es 9, 9 por menos 6, menos 54, 18 por 3, menos 54, sigue 3. ¿Se dan cuenta? Esta función, la hago rápido, pero ustedes ya pueden hacerlo, son gente que ha probado matemática 1 y son expertos. La función es una cosa así. Acá tiene que cambiar de signo, pasa de positivo a negativo, en 3. Está claro, ¿no? Una parábola invertida. El otro 0 debe ser en menos 3, el otro 0 en menos 3. Es simétrica alrededor del 0. ¿No? Porque en 0 vale, no, cualquier cosa dije, porque en 0 vale 0. En 0 vale 0. Y en un 0 en 0 no, viste, que no es en 3, porque menos 3 no te da. En 0 vale 0. Claro, en 0 vale 0 y el otro 0 en 3. Todo lo mismo simétrico, pero no. En 0 vale 0 porque tengo los dos pedazos. Y el otro 0 es en 3, ¿no? Porque me queda, repito, 3 al cuadrado es 9 por 6 menos 54, 18 por 3, 54, ¿no? Sí, entonces me queda menos 54 más 54, está bien, ¿estamos de acuerdo? Es algo que ya más o menos manejamos todo a eso, ¿no? Bueno, tengo el 0 en 3. Entonces, si quiero calcular la distancia total entre 0 y 5 del valor absoluto, ¿qué tengo que hacer? Seccionar la función. En verdad, lo que estoy proponiendo es realizar dos cálculos integrales, ¿no? Si quiero calcular la distancia entre 0 y 5, es en teoría, hacer esto. ¿Está bien? Pero en la práctica es hacer esto, de 0 a 3. ¿Cómo era la función? ¿Cuál era? Menos 6 t cuadrado más 18t, ¿no? Acá no le hago nada porque entre 0 y 3 no le voy a cambiar el signo, ¿de acuerdo? Y a ese pedazo le voy a sumar el otro que sí le cambio el signo entre 3 y 5, ¿no? Y acá sí le cambio el signo, ya me va a quedar 6t cuadrado menos 18t. Le cambié el signo. Esto es menos la velocidad. Y acá va la velocidad. ¿Está bien? La hago positiva. Porque ahí si hizo negativa y para hacerla positiva tengo que multiplicar por -1. ¿Está bien? Espectacular. Y entonces lo tenemos. Ya teníamos la primitiva. ¿Cuáles eran las primitivas? La primitiva era, la primitiva que voy a usar, acá va a ser la primitiva evaluada en 3 menos la primitiva evaluada en 0 más
la primitiva evaluada en 5 menos la primitiva evaluada en 3. Pero es otra primitiva acá, ¿no? Son primitivas distintas, porque acá vamos a poner un asterisco. Porque aquí estoy buscando la primitiva de la menos velocidad. No es la misma primitiva. Son dos procesos de integraciones distintos. Ya no es el teorema del cambio total, ya estoy calculando otra cosa, ¿no? Entre 0 y 3 ya lo teníamos hecho, creo que era 27, ¿no? La primitiva asociada a esta, la pongo por acá arriba, la primitiva asterisco, acá, la primitiva asterisco va a ser t cubo por 2 menos 9t cuadrado, ¿no? Es t cubo por 2 menos 9t cuadrado, cambia el signo. Y entonces, p en 5, asterisco, ¿cuánto me va a quedar? 5 al cubo es 125, ¿no? Me va a quedar 2 por 125, ¿no? Menos 5 al cuadrado es 25 por 9, ¿no? 9 por 25. Menos, esto por un lado, ¿no? Menos, en 3, ¿cuánto me quedaba? 3 al cubo, 27 por 2, 54. 54 menos 3 al cuadrado, 9 por 9, 81, ¿no? Bueno, ¿cuánto es esa cuenta? 250 menos 9 por 25 menos 54 menos 81. ¿60 todo este? Bien. ¿Y esto? ¿Esto es 60? Eso. Y el segundo me queda un poquito negativo, ¿cuánto? 54 menos 81. Primer paréntesis, 25. 250 menos 9, 25 te da. 2 por t cubo. 5 al cubo, 125, ¿verdad? 6 por 5 al cubo. 6 por 5 al cubo. Sí. 6, porque 5 al cubo no es 25, claro. ¿Cuánto es 5 al cubo? No, 6 por 5 al cubo menos 9 por 5 al cuadrado. Sí, por eso, por 2, 250. Menos 9 por 25. ¿Cuánto es? Todo eso es... O sea, que acá todo te queda 25 acá. Todo te queda 25. Y el segundo te queda 54, dije bien. Menos 81. Ah, no, porque es 3 al cubo. 3 al cubo no es. ¿Cuánto es 3? Esa cuenta está mal. Claro. Ah, 27 por 2, 54. Menos 81, ¿cuánto es eso? No, eso era un error, porque no me puede quedar negativo. En algún lado me equivoqué. ¿Se dan cuenta? Este pedazo de acá no puede ser negativo todo esto. Porque estoy calculando una distancia, calculé el valor absoluto. A ver. Ah, claro, ahí está. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Newton. Entonces, ¿cuánto queda? Claro, tiene ese positivo ese pedazo, porque estoy integrando, di vuelta todo. ¿Cuánto da entonces, más o menos? ¿Todo en total? Todo 52. O sea que todo este pedazo, todo esto acá abajo, la P asterisco me da 52. O sea, 52 más 27 son 79, ¿no? O sea que la distancia total que recorre, si hicimos las cosas bien, la partícula del momento que la tiré hasta que se detuvo es 79 metros. Esa es la distancia total recorrida. Que no es el desplazamiento es menos 25. A ver si hicimos la cosa, creo que lo calculé por algún lado. A ver, tiqui, tiqui, tiqui. ¿Lo he calculado? Ahí está, 79, espectacular. Bien, la tranquilidad que las cosas están bien hechas. Bueno, acá fui calculando todas las otras distancias. Fíjense que en los primeros casos, en donde la velocidad no cambia de signo, la distancia coincide con el desplazamiento. En el caso entre 0 y 2 y 0,3. Pero después la cosa ya no coincide más. ¿Por qué? Porque cuando calculaba el desplazamiento entre 0 y 4 me daba
¿se acuerdan? Lo paso rápido, pero entre 0 y 4 el desplazamiento me daba 16, y entre 0 y 4,5 me da 4,5 el desplazamiento. Y si calculo la distancia, entre 0 y 4 me da 38, la distancia total recorrida, y el desplazamiento entre 0 y 4,5 me da 54. Ni hablar el último, la distancia entre 0 y 5 me da 79 y el desplazamiento entre 0 y 5 me da menos 25. Y queda bien claro la diferencia entre un concepto, entre una magnitud y la otra. Esta misma idea da pie a la otra gran aplicación de la integral, que van a hinchar mucho en la tarea de aula seguramente, que es el cálculo del área de figuras planas, mediante el uso de la integral. En verdad, eso lo discutimos. Así un poco se fue construyendo la idea de la integral. Se la muestro ahora. Se la muestro ahora rápido y discutimos esto último. De última, el lunes redondeamos acá. Pero el cálculo del área es tan sencillo como la integral definida entre a y b de la función, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde esto se enrarece un poco? Claro, podría ocurrir que la función esté definida negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el área de esa figura? Si el área de la altura es negativa, no tiene mucho sentido la interpretación geométrica de este asunto. Hacemos una trampita acá. En verdad, para calcular el área de esa figura, lo que voy a hacer es calcular la integral no de esa función, sino del opuesto de esa función. Al proponer la integral sobre el opuesto, entonces sí puedo generar una figura que tiene sentido geométrico. ¿Se dan cuenta? Porque ahora la figura t, que indiqué con t, es una figura que existe en el plano de lo real, tiene una altura positiva. Entonces, si yo quiero calcular el área de la región R, voy a calcular en verdad el área de la región T que tiene un sentido geométrico. Pero como sabemos que, por propiedades que estamos discutiendo, va a coincidir con el área de la región R, después propongo esa igualdad. ¿Lo ven? Y es importante esto, porque eso nos lleva al siguiente escenario. ¿Qué pasa? Después vuelvo el 1, no se preocupen, voy muy rápido. Pero ¿qué pasa si la figura o la figura geométrica que quiero calcular su área está afinada por regiones donde cambia de signo? ¿Qué les parece que puedo hacer? Para calcular el área de esa figura. En el sentido geométrico no tiene sentido, valga la redundancia, porque es positiva primero y después es negativa. Pero usó el mismo argumento que recién. Por lo que habíamos discutido, lo que es positivo no lo toco, pero lo que es negativo lo rebato, lo hago positivo, ¿no? Lo hago positivo. Entonces, yo quiero calcular el área de la figura definida por estas dos regiones. En verdad, voy a estar calculando el área de una figura equivalente que está dada por estas dos regiones que sí tiene un sentido geométrico. Y después, por las propiedades que venimos discutiendo, el área de la figura que calculo va a ser igual al área de la figura que me pidieron. Desde el punto de vista operativo, ¿qué voy a tener que hacer? En verdad es muy sencillo. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a directamente calcular el área. Voy a calcular el área como la integral del valor absoluto de la función. Y listo. Porque no importa si es positivo o negativo. Si yo ya le aplico el valor absoluto, cuando calcule el área siempre voy a estar calculando algo que tenga un sentido geométrico. Porque siempre lo voy a hacer positivo. Y por estas propiedades de reflexión que estamos viendo, sabemos que por más que sea negativo el área que me piden, entre comillas, va a equivaler numéricamente con lo que estoy haciendo. ¿Está bien? Bien. Eso lo vamos a retomar el lunes desde ahí, pero quiero que reflexionemos sobre este último problemita relativo al teorema del cambio total en un escenario más propio de nuestras carreras. Y con esto nos vamos. Supónganse que no es un problema típico, aparte que apareció varias veces. El problema es el siguiente. Dice, luego de administrar cierto antibiótico a distintos pacientes con infección bacteriana, se registró para cada uno de ellos la velocidad con la que cambiaba el número de bacterias por mililitro de sangre en cada instante t. Fíjense que en el eje vertical tengo una velocidad, el número de bacterias por mililitro de sangre, n, por cada instante en horas, y en el eje horizontal tengo el tiempo medio en horas. Bueno, nos muestran un primer caso que es ese, un segundo caso que es este y un tercer caso que es este.
Entonces nos piden que expliquemos la evolución de la infección en cada caso. ¿Qué le parece? En el primer caso, ¿cómo fue la evolución? ¿Cómo puedo calcular el cambio total en la cantidad de bacterias por mililitro de sangre? Tiene que ser automático el cálculo, ya somos expertos en esto. ¿Cómo sería un rectángulo? ¿Cuánto me da el delta n acá? El delta n acá va a ser igual. El delta n va a ser, si lo quiero hacer prolijo, la integral entre 0 y 12 de la velocidad diferencial t, ¿no? Y ese va a ser el cambio total en las bacterias por mililitro de sangre. ¿Y cuánto me va a dar en el primer caso? 12.000, ¿no? Porque lo calculo como el área debajo de la curva esta. Puedo hacerlo con la primitiva es una constante de 1000, ¿no? Busco la función, la velocidad es 1000, busco la primitiva, va a ser 1000t más 6, y a partir de ahí puedo hacerlo, pero más fácil. Directamente lo hago como 12.000. Bueno, una evolución dramática, ¿no? Qué sé yo, cuando pasaron 12 horas, teníamos 12.000 bacterias, ¿no? Por mililitro de sangre. O sea, que no parece muy eficiente en el primer caso el antibiótico. Veamos el segundo caso. En el segundo caso, ¿qué pasó? El antibiótico alternó buenas y malas. Tengo un primer pedacito que lo puedo calcular como delta 1, ¿de cuánto vale? 3.000, ¿no? Tengo un segundo pedacito, ¿de cuánto vale? Sí, pero negativo. O sea que acá estuvo bueno porque se consumió una variación. ¿Qué quiere decir? Que si en el momento, a la hora 3, tenía 3.000, cuando pasaron las otras 2 horas, tengo 500 menos. O sea, voy a tener 2.500, pero acá tengo, vale menos 500, ¿no? Ah, porque es 2 es 3, es verdad, es menos 1.500, ¿no? Si antes tenía 3.000, cuando pasaron esas 3 horas, tengo 1.500 menos, ¿no? Y en el último tramo, que va de 6 a 12, ¿cuántos tengo? El delta N3, ¿cuánto va a ser? La base son 6 por 500, son 3.000, ¿no? Y si yo quiero calcular el delta N total, propio del teorema, tengo que sumar estos tres. Entonces, ¿qué va a quedar? 3.000, 6.000 menos 4.500, ¿no? El total. 3.000 menos 1.500, 1.500 más 3.000, 4.500. Parece más efectivo que el otro, pero bueno, pero no parece muy convincente, porque aparte parece que se estabiliza ya y no desaparece. En el tercer caso, parece un poco la situación ideal, porque si bien en el primer tramo de 0 a 6 crece y tengo un aproximado, un delta n aproximado, ¿de cuánto? Más o menos son 6 de la base, más o menos 6.000. Podría prolijar un poco la aproximación, ¿no? Lo imagino como un rectángulo, pero en verdad no es un rectángulo, ¿no? Estoy exagerando por exceso. En el segundo tramo tengo, fíjense, 6, también exagero, 6 por 500 menos 3.000, ¿no? Y entonces el global me daría más o menos 3.000. Más o menos. Lo bueno del segundo que sigue negativo, entonces da la impresión de que va a empezar a consumir bacterias. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un problemita típico de parcial también, que arrancan acá y después se complican un poco más, pero este es el primer enfoque o el primer ataque que siempre hay que hacerle en una situación problemática en la que nos gusta evaluar. Bueno, seguimos el lunes con lo que nos queda de aplicación integral y si seguimos a este ritmo, calculo que la semana que viene terminamos integral y ya los libero para el próximo paro, nos van a ver, así siguen ustedes solos para repasar lo que les queda. Nos vemos la semana que viene.